denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, es una banda criminal a la que se le atribuyen numerosos delitos graves registrados en nuestro país, tales como secuestros, homicidios, ataques a propiedades privadas y a comisarías. Algunos de los presuntos miembros del EPP que han sido identificados aún siguen prófugos de la justicia. En la lista de supuestos integrantes de la banda criminal que están siendo buscados por la Policía Nacional se encuentran Osvaldo Villalba, alias Comandante Alexander, Manuel Cristaldo Mieres, alias Subcomandante Santiago, Magna María Mesa, alias Leti, Liliana Elizabeth Villalba Ayala, Bernardo Bernal Maíz, alias Coco, Alejandro Ramos Morel, alias Marcos, Lourdes Ramírez de Ramos, Vidalina Cardoso Cáceres, Antonio Bernal Maíz, entre otros. En enero de este año, el Ministerio del Interior ratificó la vigencia de las recompensas de hasta 1.000 millones de guaraníes a quienes brinden información certera que pueda llevar a la captura de estas personas. Según los responsables de esta institución, se garantiza la confidencialidad absoluta, discreción y seguridad a aquellos que brinden información. Bien, y como ya anunciábamos en el bloque anterior, ya se encuentra con nosotros el señor Germán Ruiz. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, agroganadero, y tiene una larga trayectoria gremial a nivel nacional e internacional. Fue presidente de la FEPRINCO en el 2012, presidente pro tempore de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y actualmente presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos, señor Ruiz. Así es que... Muchas gracias por la invitación y quiero aclarar que ahora soy otra vez, acabo de asumir otra vez como presidente de FEPRINCO. Nuevamente. Sí, porque Así eso es rotativo. La variedad de cargos, de funciones, de roles, y nos viene bien también hablar de la Federación de la Producción de la Industria, nos viene bien hablar de lo que es la parte rural porque es uno de los campos donde decíamos que más afecta probablemente la incursión de estos delincuentes en la zona de Concepción, San Pedro principalmente. Sí, y antes de ir a las preguntas que tienen nuestros panelistas para nuestros invitados, veamos qué nos dice la ley sobre el tema del EPP, el marco jurídico que maneja la abogada Ana Sáez. María Luisa, César, invitados a audiencia. Cuando hablamos de este tema tenemos que recalcar que este grupo criminal que ha cometido diferentes ilícitos como ser extorsión, secuestros, homicidios y varios más, asociación ilícita entre otros, ¿verdad? Este grupo criminal que está trabajando y operativamente y distribuido como, vamos a decir así, son de manual, ¿verdad? La historia de nuestras Américas y en el resto del mundo han repetido figuras similares que no han tenido éxito, que buscan perseguir a un gobierno, llegar al poder, vulnerando toda la parte legal, o sea, todo el Estado de Derecho que nosotros construimos como ciudadanos. Ahora bien, nosotros tenemos la ley 1337, que habla de la defensa nacional y de la seguridad interna. En esta ley de la defensa, de la seguridad interna y de la defensa nacional, se hace un paréntesis y una separación de lo que nosotros tenemos como defensa nacional del Ministerio de Defensa, vale la redundancia, y la seguridad interna que se ocupa el Ministerio del Interior. Debemos entender que el Ministro del Interior tiene la conducción política de los asuntos de seguridad interna que son el resguardo de la seguridad, la vida, la libertad y los derechos de las personas y entidades y sus bienes. Pero este señor no está solo en la responsabilidad. Me parece importante mencionar que si bien uno tiene la conducción política, el resto del organismo que conforma un Consejo permanente y no permanente de seguridad es el Ministro de Defensa Nacional, la Policía Nacional, las gobernaciones departamentales, el Consejo de Seguridad Interna, los organismos estatales de inteligencia y la Prefectura General Naval. ¿Qué significa? En el próximo bloque les voy a estar comentando las responsabilidades que ellos tienen en relación al cumplimiento de la ley 1337 que tenemos como regulación legal para combatir este tipo de crímenes que organizan este grupo. Bueno, ¿qué dicen nuestros panelistas? ¿Por qué Concepción, el departamento que es el escenario de estos hechos violentos? ¿Qué preguntas hay?
Primero yo quería hacer una consulta al doctor Germán Ruiz, ya que aprovechamos que está en este lugar. Bueno, doctor, sabemos que uno de los sectores más afectados por estos ataques constantes del EPP en la zona norte son justamente ustedes, los ganaderos, ¿verdad? ¿Cuál sería, si vamos a hablar de un porcentaje, la pérdida que ustedes están sintiendo en este momento como Asociación Rural del Paraguay, que nuclea a los productores del país en la zona norte puntualmente con estos ataques del Ejército del Pueblo Paraguayo? Bueno, antes que nada les quiero aclarar que el Departamento de Construcción es un departamento muy extenso y tiene 18.000 kilómetros cuadrados. O sea que son 1.800.000 hectáreas. Y sin embargo, la zona donde anda esta gente, estos bandidos, vamos a decir, o delincuentes, es un radio muy pequeño de 60, 70 kilómetros a la redonda y que nos afecta prácticamente, afecta a la gente que está en esa zona hasta cierto punto. Pero yo te quiero dar unos datos de lo que es la ganadería, a lo contrario que mucha gente quiere hacer creer que afecta en esa zona. Pero la ganadería de Concepción tiene en este momento más de 1.150.000 cabezas y hace 10 años atrás tenía 800.000 cabezas. O sea que todo eso está creciendo y también ha crecido un poco la agricultura mecanizada. O sea que es un departamento que se está desarrollando rápidamente. Este es un grupo ideológicamente que tiene su famosa idea que son los salvadores de la vida del planeta más o menos, que siempre hubieron. Ustedes se acuerdan que en un país muy desarrollado como Italia, en Alemania había el grupo este de algo de los rojos, algo así, que países muy desarrollados también tuvieron sus terroristas fanatizados por un tiempo, que después con el tiempo terminan. Realmente, a excepción de estos casos puntuales, no es que se esté en una zozobra permanente y la gente sabe convivir, se sabe manejar y producto de eso que Concepción está creciendo rápidamente. No es lo que mucha gente quiere decir y mucha gente opina sin conocer la zona. Tampoco no es una zona muy pobre como mucha gente quiere decir y es una zona que se está desarrollando, pero indudablemente que este próximo gobierno tiene que centrar gran parte de sus recursos y desarrollar más que las otras zonas de esa zona. En este momento mismo el Fondo Ganadero estuvo trabajando ahí, nos contó el Peroni, con un plan de aumento del hato lechero. También los menonitas preocupados para que no se descomponga más hacia el sur. Ellos tienen una ayuda social que están trabajando individualmente ahí sin que nadie le pida. Y es una zona que se está desarrollando y a medida que llegue la agricultura empresarial que está entrando por Tacuantí, al señor Listron lo persiguen porque es un señor que le hace un trabajo de mecanización a los pequeños productores y detrás de eso viene toda la, ¿cómo te voy a decir? Todo lo que es la ayuda para la siembra de la soja, maíz, avena, porque no es solamente la soja. Y eso a mucha gente no le gusta el progreso, pero realmente, y ahora con el programa del gobierno que está haciendo un empedrado desde Azote hasta Cruzú de Hierro, más se va a desarrollar eso. O sea que no es un peligro mayor, ¿cree usted, yo no señor sé cómo Ruiz? puede ser peligro para un país que ha demostrado en estas elecciones ideológicamente no tiene nada que ver con la izquierda, a excepción de un 8-10%, que es lo que se representó en los votos, y que los dos partidos que concursaban por el primer puesto son de centro derecha. Entonces no, hay una tendencia que el electorado se está volcando. Y aparte que un país que está progresando, que falta indudablemente la distribución más equitativa de la riqueza, no tiene caldo de cultivo un grupo de este caso cuando la gente está con una perspectiva económica muy buena. Ustedes ven que todas las revoluciones se creaban en los países, o hay un vecino que apoya mayoritariamente el cambio del gobierno, o es que hay una gran crisis económica. Pero así en un país que está marcando índice de crecimiento, que como salió hace poco unos días una editorial escrito por Andrés Oppenheimer, que dice que el Paraguay, Panamá y Perú son los países que tienen más pronóstico de crecimiento en los próximos años en Latinoamérica. Entonces yo no creo que tenga perspectiva. Todo es cuestión que la policía sepa actuar, que hasta ahora no actuó bien, identifique dónde están esta gente escondida y vayan tomándole de a poco. Sí, quería contar algo. María Luisa estaba mencionando el tema de por qué Concepción, por ejemplo. Y yo disiento con el señor Germán Ruiz Díaz cuando dice... No, Ruiz, no soy Ruiz Díaz. Ruiz, el señor Germán Ruiz, cuando dice que en Concepción no hay pobreza. Yo hablo con conocimiento porque le dije que hace 3 años nos vamos, recorremos cada rincón de Concepción, Jugañandú, Cruzú de Hierro,
Paso Tuyá, Azoteú, todas las calles desde calle 1 hasta calle 18, ¿verdad? Llegamos a Huillaú, bueno, No, yo no recorrimos dije que no casi hay todo. pobreza. Y yo creo que justamente el EPP se aprovecha de esa necesidad de la gente. Por eso el EPP tiene mucho éxito en Concepción porque, qué sé yo, César Palacios nace en Cruzo de Hierro, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, se enferma su mamá, se muere porque no hay hospitales, se enferma su papá, no hay ninguna ambulancia que lo traslade. Entonces aparece el EPP y la ayuda. Entonces, ¿quién va a ser tu enemigo? ¿El Estado o ellos? Para ellos su Estado, su gobierno es el EPP, justamente porque ellos no tienen acceso, es decir, la ausencia del Estado hace que el EPP germine. Esa es mi posición, ¿verdad? Porque en la zona Cruce de Hierro, por ejemplo, ahora sí, después de que se haya registrado muchos hechos delictivos en la zona, ya hay más infraestructura en la salud, en las comisarías, pero en Cruce de Hierro, una mujer embarazada, una vez cuando nos íbamos de cobertura, se iba caminando para tenerle a su hijo, por ejemplo. O ellos se van en moto y si no tienen moto, ellos nacen prácticamente en sus casas, ¿verdad? Si vos no tenés que comer y ellos te dan que comer, si vos no tenés educación y ellos te dicen, un ejemplo también, otro que me contó también, un poblador de la zona nos decía, le sienta a una criatura, ¿verdad? De 10, 12 años, le dice, mira, Fidel Zavala tiene 23.000 cabezas de ganado, por ejemplo, y vos no tenés que comer, le dice. Entonces hace como que exista un odio hacia los ganaderos de la zona y eso hace que ellos ganen más adherentes ahí en Concepción. Y ahí se crea ya el equipo político más o menos del EPP y hoy día ya son casi 1.000 según las informaciones de la Fiscalía. Bueno, están planteadas las posturas en el debate que se está dando en la televisión pública sobre el EPP. La pobreza extrema que azota a varios departamentos del Paraguay como Concepción, se estima que hay alrededor de 1.200.000 personas en pobreza extrema y alrededor de 2 millones viviendo en pobreza. Hay un crecimiento sin duda del Producto Interno Bruto, un crecimiento que incluso en el 2014 va a subir, pero que aún no significa para nuestro país desarrollo. Crecimiento que no es aún, César Palacios, desarrollo en el Paraguay. Asimismo, mientras tanto, bueno, como ya decía el señor Germán Ruiz, por un lado, Concepción con un poquitito menos en tamaño que El Salvador, por ejemplo, un país centroamericano de 18.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando, o sea, con una gran cantidad de habitantes. Lo concreto es que mientras tanto, mientras existe esta producción por un lado, esa pobreza por el otro lado también, este ejército, ¿no? Este grupo delictivo va estigmatizando a esa misma región, María Luisa. Y después del corte vamos a seguir analizando junto a las preguntas de nuestros panelistas y las respuestas de nuestros invitados, Rogelio Ortúzar, fiscal antisecuestros, y Germán Ruiz, presidente de FEPRINCO y de la Asociación Rural del Paraguay.